Hola a todos, vamos hoy día a seguir hablando de las distribuciones de probabilidad. Hoy vamos a hablar sobre la distribución hipergeométrica. Esta distribución lo que hace en cierta forma es entregarnos la probabilidad de que se dé una combinación particular de elementos. Y ese es el concepto clave de esta distribución de probabilidad, porque la combinación de elementos es la parte esencial de lo que estamos tratando de hacer acá. Encontrar la probabilidad de que se den ciertas combinaciones. Por lo tanto, la combinatoria va a tomar mucha relevancia en este concepto. Vamos a definir un conjunto completo llamado omega que lo que vamos a hacer es particionarlo en subconjuntos y vamos a partir, digamos, ¿cierto? Para la definición, particionándolo en dos elementos, el conjunto S y el complemento de S. ¿Ok? Y bueno, de manera que estos dos conjuntos, si los unimos, ¿cierto? Forman el conjunto omega. Y el conjunto S tiene n1 elementos y el complemento tiene n2 elementos. ¿Ok? En cada una de las particiones, en S y en el complemento, vamos a seleccionar un grupo de elementos. Del conjunto S, que tiene n1 elementos en total, vamos a seleccionar solamente k sub 1 elementos, ¿ok? Teniendo en cuenta que, bueno, como estamos seleccionando k1 elementos desde S, esa cantidad no puede ser más grande que n1, porque si no estaríamos sacando más elementos de los que hay en ese conjunto. Y de manera similar, vamos a seleccionar cada dos elementos desde el otro conjunto, que es el complemento de ese. ¿Ok? De manera cierto análoga, K2 no puede ser mayor a N2, porque si no estaríamos nuevamente sacando más elementos de los que existen en este conjunto. Y en total, ¿cuántos elementos vamos a seleccionar? Vamos a seleccionar K elementos. Entonces acá lo que vamos a hacer es que K elementos va a ser la suma de estas dos selecciones que tenemos acá. En el fondo vamos a tener como dos grandes números, que son n1 y n2, que son los totales de elementos de estos conjuntos grandes, y vamos a tener k1 y k2, que son los elementos de estos subconjuntos. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a estar seleccionando elementos de un conjunto u otro, ¿ok? Y eso lo hacemos con combinatorias. Vamos a ver un poco más gráficamente eh, lo que estamos haciendo. El conjunto omega, que habíamos llamado anteriormente, que era el conjunto grande, que íbamos a particionar, lo vamos a representar con este conjunto, eh, ¿cierto? Que tiene tamaño n elementos, ¿ya? Visualmente. Vamos a tener en cuenta que este conjunto completo lo vamos a dividir según alguna característica. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a tener subconjuntos de elementos y eh, un conjunto podría ser, ¿cierto? Un conjunto que tenga la característica en particular, por ejemplo, color verde. Va a tener un total de elementos de n1. Y vamos a tener otro subconjunto que tenga la particularidad, ¿cierto?, de este color anaranjado. De manera que hemos dividido, ¿cierto?, nuestro conjunto omega, nuestro conjunto completo, en dos subconjuntos que están divididos por una característica, en este caso color. Entonces acá tenemos varios elementos, en total n1, y acá tenemos n2 elementos. Ustedes se fijan, n1 y n2, su suma nos da n. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a de acá seleccionar elementos y vamos a seleccionar un subconjunto de elementos. ¿Ok? Vamos a seleccionar una muestra. Esta vendría siendo nuestro omega, ¿cierto? Vendría a ser nuestra población completa. Y abajo vamos a seleccionar una muestra. Esta muestra va a tener un total K
y vamos a seleccionar una cantidad de elementos desde N1. Específicamente vamos a seleccionar K1 y desde N2 vamos a seleccionar K2 elementos. De manera que acá tenemos un subconjunto, ¿cierto? Que puede tener una cantidad de elementos de una clase y elementos de otra clase. Esto es súper importante tener en cuenta que no es, no siempre, de hecho muy pocas veces vamos a necesitar, ¿cierto? En este tema de la distribución de probabilidad hipergeométrica, que las cantidades de la muestra sean proporcionales a la de la población. ¿Ok? Esto no es así. Se trata de que gráficamente se viera que no necesariamente son las mismas proporciones, para nada. ¿Ok? De hecho, podríamos querer uno solo de un subconjunto o ninguno, ¿ok? O todo, etcétera. O sea, las combinaciones posibles, eso depende de lo que estemos buscando. Por lo tanto, estamos acá viendo, ¿cierto? Todas las posibles combinaciones en que se pueden dar estas selecciones. Y acá hay que tener en cuenta que tendríamos que al mismo tiempo considerar todas las combinaciones de cada un elemento entre n1 y cada dos elementos entre n2 elementos. Y al mismo tiempo considerar todas las posibles combinaciones de k elementos, sin importar su característica, entre un total de n elementos. Entonces vamos a hablar de que la probabilidad de seleccionar k elementos de una clase específica entre un total de elementos que tiene esa clase, pero ellos están dentro de un otro total de elementos que este vendría a ser, ¿cierto? El omega, que era como el conjunto más grande, ¿cierto? Que englobaba todo. La vamos a obtener con la siguiente expresión. Acá tenemos la combinatoria, que en este caso podría ser, si seguimos el ejemplo visual anterior, podría ser la combinatoria de todos los elementos desde el conjunto, desde el subconjunto verde. Y todas las combinatorias de elementos desde el subconjunto anaranjado. Y esto está, ¿cierto? Hay un cociente, ¿cierto? Con el denominador de los totales de los conjuntos. Este es el conjunto más grande, sin importar las clases, los colores ni nada, sino que el conjunto grande, el omega. Y estamos viendo las combinatorias totales que se pueden hacer con K, que es la cantidad de elementos de la muestra. Acá abajo no estamos considerando ninguna característica. Arriba sí, por cada color, por decirlo de alguna forma, por cada característica, tenemos una clase diferente que está representada por una combinatoria, pero en el denominador solamente tenemos los totales. ¿Ok? Esto en el caso de que hayan dos características. O sea, en el ejemplo anterior estaban los colores, digamos, verde, anaranjado, pero podrían ser más características. Podríamos armar 3, 4, 5 subconjuntos diferentes y cada subconjunto estaría representado por una combinatoria diferente. ¿Ok? Eso se puede dar en el caso. En el fondo lo que estamos haciendo acá es simplemente contando las combinaciones favorables, ¿ok? Todas las combinaciones de cada clase, digamos, que cumplen la característica que yo estoy buscando, y lo estamos dividiendo con la cantidad de combinaciones totales, donde se consideran todos los totales sin considerar las características en particular. Una característica de esta fórmula, por decirlo de alguna forma, es que n tiene que ser la suma de todos los n de arriba, de n1, de n2, porque estos son los totales de los conjuntos, de los subconjuntos. Y claramente su suma me tiene que dar el total. Y abajo, esta k, que es el tamaño de la muestra, tiene que ser el resultado de la suma de todos los K1, K2, K3, ¿cierto? En general. En el fondo, se está dando la misma situación de los conjuntos grandes en la población, de su división. También estamos dividiendo a la muestra en distintos subconjuntos con distintos tamaños. ¿Ok? Eso es si nosotros armamos bien el numerador de esta expresión, claramente el denominador lo sacamos simplemente sumando los elementos correspondientes. Esta distribución hipergeométrica también tiene promedios y tiene varianzas, ¿cierto? Eh,
El valor de la media va a estar acá, dado, ¿cierto? Siguiendo los elementos de esta fórmula. Estoy considerando estos dos, porque en el caso de que sean más de dos clases arriba en el numerador, es un caso más específico. ¿Ok? Acá está la media y bueno, la varianza es un poco más elaborada en este caso, ¿ok? Siguiendo los elementos de esta fórmula que está acá. Repito, considerando dos clases arriba, ¿ok? Por eso tenemos N1, N1, porque en el fondo está considerando que hay una segunda clase. Veamos un ejemplo. Un cargamento trae un producto pero en dos versiones. Cada versión viene desde un productor diferente. ¿Ok? El distribuidor en España envía 380 unidades, mientras que el de Portugal envía 550 unidades. ¿Ok? Entonces vienen juntas, pero hay una característica acá, que unos de España y otros de Portugal. Para una revisión en la aduana, seleccionan una muestra del cargamento, completo, digamos, eh, y son 35 unidades. ¿Qué probabilidad hay de que en la muestra para la revisión de estas 35 unidades haya 20 productos de España? Entonces acá tenemos que tener en cuenta, si anotamos los datos, que vamos a tener 380 elementos totales desde España. Tenemos de Portugal 550. En total, el envío son 930 elementos. Acá claramente, dado la pregunta, la característica es la procedencia, ¿cierto?, de dónde viene el producto. La selección que vamos a hacer, bueno, que va a hacer aduana. En España, ¿cierto? De los 380 vamos a seleccionar 20. Y acá es donde nosotros vemos que tenemos que entrar a calcular todas las posibles combinaciones que podamos hacer de 20 elementos entre un total de 380. Entonces ahí ya hay una combinatoria. ¿Ok? Vendría a ser la primera clase de elementos que representa la primera combinatoria. Portugal, 15 elementos, ¿cierto? Son 35. 20 de España, los 15 restantes tienen que ser de Portugal. Y eso genera una muestra, ¿cierto?, de 35 elementos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, como lo hemos estado haciendo, ¿cierto?, desde el ejemplo visual. Primera combinatoria, que generalmente es la que representa lo que nosotros estamos buscando específicamente. ¿Qué probabilidad hay de que en una muestra para revisión haya 20 productos de España? Acá están 20 productos entre 380. Aquí está considerado, estamos contando todas las combinaciones posibles en que pueden seleccionar 20 elementos entre 380. Y tienen que haber 15 de Portugal. Por lo tanto, hay 15 de Portugal entre los 550. Acá estamos considerando todas las posibles opciones en que esto se puede dar. Estamos contando, ¿cierto?, los casos favorables. Y esto hay que dividirlo por los casos totales. ¿Y cuáles son los casos totales? Bueno, los casos totales, sin importar las características ni nada, son todos los grupos, bueno, todas las muestras de 35 productos entre un total de 930. Todos los casos posibles. Que hayan de ambos países, que hayan solo de uno, da lo mismo. 35 eh, seleccionados entre un total de 930. Por lo tanto, ahí tenemos nuestros casos totales o combinaciones totales en este caso. Si se fijan, los totales, ¿cierto?, de arriba, los totales de cada país suman el total del envío y los totales seleccionados obviamente suman el total 35. Esto hay que ser ordenado y se van a dar cuenta que si son ordenados lo van a ver bastante bien. Acá, eh, ordenados los datos, ustedes se fijan que las combinatorias están dadas. 20, 38, 15, 550, 35, 930. Pero eso hay que hacerlo, digamos, anotar ordenadito la información que tenemos. Ahí tenemos la respuesta, ¿cierto? Existe muy poca probabilidad, casi un 2% de probabilidad de que en la muestra seleccionada por la aduana hayan 20 unidades del producto enviado desde España. ¿Cómo lo podemos hacer en Excel? Bueno, en Excel acá tenemos dos formas. La fórmula de la distribución hipergeométrica,
¿ok? Que me pide, acá están los argumentos, me pide los éxitos de la muestra, que acá lo voy a anotar. Ahí están los argumentos, son varios argumentos, claro, porque tiene más entradas, digamos, esta fórmula. Primero, la muestra de éxito, que en este caso son 20. Luego, el número de muestra, que es el total de la muestra, que vendría a ser 35. Ojo que acá me pide eso respecto a la muestra. ¿Por qué? Porque el 15 Excel lo saca inmediatamente por la diferencia. Entonces no te va a pedir el 15, sino que simplemente te pide estos dos, el total, la característica que andamos buscando, y lo que sobra es lo que no nos sirve. Probabilidad de éxito, perdón, población de éxito. Entonces, si tenemos la muestra de éxito, nuestra población de éxito va a ser 380. ¿Ok? Y el número de la población, que viene a ser el total, 930. De manera similar, ¿cierto? Saca ese 550 por diferencia. Acumulado. Esta es exactamente lo mismo que hemos visto anteriormente. Si lo queremos acumulado es verdadero, si no es falso. Y en este caso, ¿acumulado de qué? Bueno, acumulado de la muestra de éxito. Si le pedimos acumulado, me va a calcular todas las distribuciones hipergeométricas donde este es 20 hasta el 0. ¿Ok? Y las va a sumar. Em, Acá está la versión con la fórmula. Y yo le puse manual porque en el fondo es como armar la fórmula. Acá está la combinatoria. Combinatoria, ¿cierto? De 20 con 380. Combinatoria de 15 con 550 dividido la combinatoria de los totales. Es como armado, digamos, por combinatoria. ¿Ya? Se puede hacer de las dos formas en el caso de que sean dos, dos características. En el caso de que sean tres, bueno, acá nos pide solamente muestras de éxito. En el caso de que necesite tres características o cuatro o más, habría que hacerlo, eh, entre comillas, manual. ¿Ok? En el caso de que no se pueda transformar a esta versión. Pero dado eso no, digamos, no quita mucho tiempo tampoco, porque en el fondo es hacer productos de combinatorias y la división correspondiente. Si uno ordena completamente los datos, bien ordenadito todo, la verdad que no hay ningún problema en hacerlo de esta manera. Ejemplo 2. Vamos a tener el mismo cargamento, pero la pregunta va a variar. ¿Qué probabilidad hay de que en esta muestra para revisión haya a lo más 16 productos de España? Entonces los totales siguen siendo los mismos. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que en la selección en España nos van a servir 16, ¿cierto? Estamos hablando de que haya a lo más 16 productos de España. 16 hasta 0, todos estos casos, ¿cierto? Y los vamos a sumar. Claramente no solamente cambia España, sino que también cambia Portugal. Porque de los 35, 16 son de España, en el primer caso, 19 de Portugal, pero cuando baja uno de España, tiene que subir uno de Portugal porque tiene que seguir siendo 35. ¿Ok? Ese es el tema. Hasta llegar al último caso, en que hay 0 de España y 35 de Portugal. De manera que acá nosotros tenemos este caso, ¿cierto? Probabilidad de que el valor buscado sea menor o igual que 16 y estamos en este caso que desde 0 hasta 16, en el fondo, esto ya lo hemos visto anteriormente, es el acumulado, ¿ok? El acumulado de 0 hasta 16. Por lo tanto, tenemos ahí un 78.1% de probabilidad de que se dé esta situación. Así que en Excel, por ejemplo, esto en Excel sería el dato, la distribución, ¿cierto? Con 16, pero al final habría que ponerle verdadero para que me calcule el acumulado. También se puede hacer manual, claramente, cada uno de estos casos, pero habría que hacer 17 veces la distribución hipergeométrica y sumarla. ¿Ok? La idea es que esto se vaya utilizando todo lo que hemos hablado anteriormente, porque si no, digamos, no habría avance en cuanto al conocimiento que vamos adquiriendo. Vamos al ejemplo 3. El mismo cargamento, vamos a mantener los totales, pero la probabilidad ahora buscada es qué probabilidad hay que en esta muestra para revisión de 35 unidades siempre haya
entre 10 y 27 productos de España, incluyendo estos límites, 10 y 27. En este caso, estamos en esta situación. Lo que vamos a hacer es, eh, al total, digamos, al acumulado más grande, desde 27 hasta 0, le vamos a quitar los casos que no nos sirven, que son 9 hasta 0. Entonces vamos a tener restas de probabilidades acumuladas. ¿Ok? Por lo tanto, bueno, nosotros vemos que hay prácticamente un 100% de probabilidad de que hayan eh, 27 o menos productos de España, pero no nos sirve esta probabilidad porque está considerando desde el 27 hasta el 0 productos de España. Y nosotros queremos hasta 10. Por lo tanto, le vamos a quitar todos los casos, la probabilidad que representan todos los casos desde el 9 hasta el 0. Aquí están los valores y bueno, ¿cómo lo podemos sacar? No es para nada complicado, sino que ordenamos bien los datos y acá tenemos la distribución hipergeométrica, ¿cierto? De los 27 casos, y ahí están los totales, los 27 casos hasta el 0, calculamos la distribución acumulada, ojo, estamos trabajando con acumulada, de 9 casos, y luego simplemente a la distribución más grande, ¿cierto? Le quitamos la más pequeña. Y esta resta representa la probabilidad de que hayan entre 27 y 10 productos de España. Ahí están los cálculos para que vean que en el fondo hay que ir utilizando estas distribuciones acumuladas cuando sea el caso, porque en el fondo hay veces que hacerlo una por una es súper poco productivo. O sea, tendríamos que calcular 28 combinatorias, no, 10 días a 27, ¿cierto? Son unas 18 combinatorias, por lo tanto no nos conviene hacerlo una por una. Cambiamos la pregunta, tenemos los totales. Dice, ¿qué probabilidad hay que en esta muestra para revisión haya al menos 18 productos desde Portugal? O sea, dice al menos 18 productos. De 18 hacia arriba. ¿Cuántos productos de Portugal hay? 550. Claramente, hacerlo a mano no nos sirve. Tendríamos que calcular eh, todas las distribuciones hipergeométricas considerando los casos en que hay 18, 19, 20, hasta 550. O sea, son más de 500 distribuciones hipergeométricas, no, no tiene sentido pensar en hacerlo uno a uno. Así que lo calculamos eh, con la versión acumulada, ¿cierto? Al total, al 100% de todos los casos, le quito lo que no me sirve. Y estos casos son todos los que están entre 0 y 17. Y me va a sobrar, ¿cierto? Los que están en 18 productos desde Portugal. Mucho cuidado acá porque estamos hablando de Portugal. Cambió la muestra de éxito. ¿Ok? Ya no es España, es Portugal. Así que hay que tener hay ojo con ese detalle al momento de realizar el cálculo. Esta es una distribución eh, acumulada, ¿cierto? En el fondo tendríamos que solamente hacer eso, calcular la distribución acumulada, ¿cierto? Y hacer esta resta correspondiente. Como siempre, les voy a dejar ejercicios para que realicen, ¿cierto? Y los resultados correspondientes. Recuerden ir utilizando todo lo que vamos aprendiendo porque esto es como una bola de nieve. Cada cosa que aprendemos la vamos a utilizar más adelante porque son herramientas que nos permiten realizar cálculos y conocer probabilidades de situaciones diferentes. Así que la única forma de esto es practicar y practicar. Acá están los resultados. Los dejo. Cuídense. Adiós. Nos vemos.